Claro que sí. Aquí tienes la historia completa, traducida al español, manteniendo el mismo tono amistoso y narrativo. ¿Alguna vez has hecho algo que sentiste que era lo correcto, incluso cuando todos te decían que era una idea terrible? Eso es exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Caleb Thornfield. Hizo algo bueno por una extraña, y eso lo puso en medio de una situación peligrosa con 50 guerreros armados. Muchas personas habrían salido corriendo, pero Caleb se mantuvo firme. Entonces, ¿qué pasó después? Una mañana tranquila, Caleb estaba haciendo su trabajo habitual en el rancho cerca de México. El sol apenas había salido cuando escuchó algo que le heló la sangre: disparos. No eran algo tan raro por aquí, pero estos sonaban diferentes, más desesperados, como un grito final de auxilio. Aunque su instinto le decía que cabalgara en la dirección opuesta, Caleb se dirigió hacia el sonido. La mayoría de la gente en 1876 diría que estaba loco por no meterse en sus asuntos, pero Caleb no era de los que seguían las reglas. Lo que encontró a continuación le cambió la vida para siempre. Allí, detrás de un árbol, había una joven, no mayor de 16 años. Estaba gravemente herida, con una bala en el hombro y la sangre empapando su ropa. Parecía aterrorizada, pero sus ojos estaban llenos de desafío. Caleb la vio y su mano fue directamente a su rifle. 3 años antes, unos asaltantes de su tribu le habían quitado todo, incluida su esposa, Sara. Lo más inteligente habría sido irse. Pero al mirarla, vio algo en sus ojos que le recordó el espíritu de Sara, una negativa a rendirse. La chica lo vio y trató de arrastrarse, dejando un rastro de sangre en la tierra. Gritó algo en su idioma que Caleb no entendió, pero su mensaje era claro y fuerte: aléjate. Caleb sabía que ella se estaba muriendo. Pensó en la promesa que le había hecho a Sara en su tumba: no dejar que el odio se apoderara de su corazón. Entonces, tomó una decisión. Desmontó lentamente de su caballo, con las manos a la vista, y cargó a la chica. Era tan débil y delgada que se sentía liviana como una pluma. Luchó al principio, pero luego se quedó inmóvil por el dolor y la pérdida de sangre. Sabía que tenía que llevarla de regreso a su rancho. El viaje de regreso se sintió eterno. Cada sombra parecía esconder un enemigo. Finalmente, la llevó a su granero y la acostó sobre heno fresco. La bala tenía que salir de inmediato. Tomó su cuchillo y lo puso sobre el fuego para limpiarlo. La chica se despertó justo cuando él se preparaba para empezar. Lo miró con una mezcla de miedo y confusión. ¿Por qué este hombre blanco la estaba ayudando? ¿Qué quería a cambio? Caleb comenzó a trabajar en su herida, y la chica mordió una tira de cuero para no gritar. Durante 20 agonizantes minutos, él sacó con cuidado los pequeños fragmentos de metal de su hombro. Fue un proceso terrible y doloroso. Finalmente, el sangrado se detuvo y la chica se desmayó de agotamiento. Luego, escuchó un sonido que le hizo latir el corazón: el ritmo constante de los tambores de guerra en la distancia. Se acercaban con cada latido. Al amanecer, los tambores se detuvieron. Sabía que lo habían encontrado. Se asomó por una rendija en el granero y los vio: 50 guerreros a caballo, todos pintados para la guerra, rodeando su propiedad en un círculo perfecto. El jefe, un hombre mayor con canas y cicatrices de batalla, se sentaba erguido en su caballo. Justo en ese momento, la chica detrás de él se movió. Tenía fiebre y susurró algo. Caleb no necesitaba entender su idioma para saber lo que estaba diciendo: padre. La voz del jefe resonó por el rancho en un inglés roto: hombre blanco, tienes lo que nos pertenece. Caleb se quedó sin palabras. ¿Cómo podría explicar que había salvado a su hija? Era solo un hombre que hizo algo bueno, pero a sus ojos, él era solo otro colono que había tomado algo valioso de ellos. Pensó en explicar, pero ¿qué podía decir? Si decía que la salvó, pensarían que era un mentiroso. Si decía que la operó, pensarían que la torturó. Entonces, la chica, cuyo nombre ahora sabía que era Ayana, trató de levantarse, haciendo una mueca de dolor. Lo miró y finalmente entendió. Él no la salvó, los hizo a ambos un objetivo. El jefe gritó su nombre: Ayana. Ella trató de responder,
pero estaba demasiado débil. Caleb supo que tenía que hacer algo. Salió del granero con las manos en alto, dejando sus armas atrás. 50 flechas lo apuntaron. «Está viva», gritó. «Tu hija está viva, pero está muy herida». El rostro del jefe se puso aún más furioso. Pensó que Caleb estaba mintiendo. «Muéstranosla», exigió. Caleb se dio cuenta de su gran error. Si sacaba a Ayanna, verían sus vendajes y lo débil que estaba, y pensarían que la lastimó. Pero si se negaba, asaltarían el granero y comenzaría una pelea que él no podría ganar. Detrás de él, Ayanna luchaba por ponerse de pie, con los ojos llenos de determinación. Tenía algo que decir. Salió del granero tambaleándose, agarrándose el hombro vendado, y dijo 3 palabras en su idioma que hicieron que el rostro de su padre palideciera. Dijo: «Él me salvó». El caballo del jefe se encabritó de sorpresa. Por un momento, todo quedó en silencio. Pero el segundo al mando del jefe, un guerrero más joven, le susurraba al oído del jefe, diciéndole que era un truco. Justo en ese momento, Ayanna dio unos pasos temblorosos hacia su padre y se derrumbó. La fiebre era demasiado. Caleb se movió para ayudarla, pero 20 flechas apuntaron a su pecho. «No», advirtió el jefe. «No la toques de nuevo». 2 mujeres del grupo corrieron hacia Ayanna y revisaron sus vendajes. Pudieron ver el trabajo limpio y el cuidado adecuado. La mujer mayor miró al jefe y asintió. La chica había sido bien tratada. Pero el guerrero más joven no lo aceptaba. Cabalgó directamente hacia Caleb, con los cascos de su caballo a solo unos centímetros de las botas de Caleb. «Ella es la hija del jefe», dijo en inglés roto. «Tú la tomas, tú mueres». Caleb se dio cuenta de que esto ya no se trataba de Ayanna. Este guerrero quería venganza por algo que había sucedido hace mucho tiempo, y la acción de Caleb le dio la excusa perfecta. El jefe miró a Caleb, y en sus ojos se podía ver que había visto muchas cosas a lo largo de los años. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ayudar a un enemigo?». Caleb lo pensó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgar todo por una persona cuyo pueblo le había quitado tanto? Porque se estaba muriendo, dijo Caleb. Y no pude quedarme ahí parado y verla morir. El rostro del jefe se suavizó. Pero el otro guerrero no le creyó. Llamó a Caleb mentiroso y dijo que la tenía como esclava. Mientras la duda se apoderaba de los ojos del jefe, Ayanna habló de nuevo, con la voz más fuerte esta vez. Lo que dijo hizo que el rostro del guerrero más joven se pusiera blanco. Luego dijo algo más que hizo que su padre tomara su tomahawk. Ayanna le había dicho a su padre que el guerrero más joven fue quien la había guiado a una emboscada. El guerrero más joven había estado trabajando en secreto con el ejército, vendiendo a su propia gente por dinero, y Ayanna vio su traición. Preso del pánico, el guerrero más joven apuntó su rifle hacia Ayanna, tratando de silenciarla. Sin siquiera pensarlo, Caleb lo derribó de su caballo. Caleb había estado esperando una pelea como esta desde que su esposa murió, no contra gente buena, sino contra alguien verdaderamente malvado. Lucharon en el polvo, y Caleb sintió un cuchillo cortarle las costillas, pero el dolor no lo detuvo. Encontró una roca y golpeó al guerrero más joven en la cabeza, dejándolo inconsciente. El silencio se apoderó del rancho. 50 guerreros miraron al hombre blanco que acababa de salvar a la hija de su jefe de uno de los suyos. El jefe se bajó de su caballo y caminó hacia Caleb. Se miraron, 2 hombres que habían perdido mucho pero que aún sabían lo que era correcto. «Luchas para proteger a mi hija», dijo el jefe. «Lo haría de nuevo», respondió Caleb. El jefe habló rápidamente a sus guerreros. La mitad de ellos se prepararon para irse, y ayudaron a Ayanna a subir a un caballo, aunque ella no quería ir. Miró a Caleb con una mezcla de gratitud y tristeza. Pero el jefe tenía una sorpresa más. Sacó una bolsa de medicinas decorada de su cinturón y se la ofreció a Caleb. «Mi hija dice que perdiste a tu esposa a manos de nuestra gente», dijo el jefe. «Esto no puede traerla de vuelta, pero puede protegerte». Caleb sabía lo que esto significaba. Era más que un regalo, era una promesa de que esta tribu nunca lo molestaría de nuevo.
Justo cuando estaba a punto de tomarlo, estallaron disparos desde la colina. 20 soldados del ejército aparecieron, con su comandante gritando que dispararan a la gente de abajo. El plan del guerrero más joven había funcionado. Le había contado al ejército que los guerreros comanches estaban en el rancho, con la esperanza de que los mataran a todos. Pero nunca esperó ser expuesto como un traidor. El rancho se convirtió en una zona de guerra. El jefe tiró de Ayanna detrás del bebedero de Caleb mientras las balas astillaban la madera. Ella estaba demasiado débil para luchar y ahora estaba atrapada en medio de una masacre. El comandante del ejército le gritó a Caleb que se alejara, diciendo que estaban allí para rescatarlo. Pero Caleb miró a los guerreros que estaban listos para matarlo hace una hora, pero que ahora luchaban para proteger su tierra. El jefe lo miró y le indicó la casa. Vete, dijo simplemente. Esta no es tu guerra. Pero Caleb ya corría hacia su cabaña, no para esconderse, sino para buscar su rifle. El ejército pensó que lo estaban rescatando, pero estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. Agarró su rifle y municiones, y cuando salió, algunos de los guerreros simplemente lo miraron con incredulidad. Los ojos del jefe se abrieron de par en par. ¿Eliges luchar con nosotros?, preguntó, sorprendido. Elijo luchar por lo que es correcto, respondió Caleb, apuntando a los soldados en la colina. Su primer disparo derribó al sargento de caballería que lideraba la carga, y de repente, los 20 soldados estaban disparando al hombre que habían venido a rescatar. Caleb sabía que se había convertido en un objetivo, pero al ver al jefe luchar para proteger a Ayanna con la misma desesperación que una vez sintió por Sara, supo que había tomado la decisión correcta. Los comanches estaban en desventaja, pero lucharon como verdaderos guerreros, usando cada trozo de cobertura y haciendo que cada disparo contara. El comandante del ejército seguía ordenando a sus hombres que atacaran, perdiendo más y más soldados sin ganar terreno. Mientras tanto, el guerrero más joven se despertó y se arrastró hacia el rifle de un soldado caído. Todavía tenía la intención de matar a Ayanna. Caleb lo vio, pero estaba demasiado lejos. Justo cuando el traidor levantaba el rifle, uno de los guerreros comanches, en lugar de disparar a los soldados, disparó una flecha a través del pecho del guerrero más joven, terminando su traición para siempre. El jefe miró al guerrero y asintió con gravedad. La justicia se había cumplido. La lucha casi había terminado. El ejército había perdido muchos hombres y sus municiones se estaban agotando. Los comanches también se estaban quedando sin flechas y varios guerreros estaban gravemente heridos. A Caleb le quedaba solo su última caja de cartuchos cuando escuchó más caballos acercándose. Pensó que eran refuerzos del ejército, pero no lo eran. Eran rancheros de los alrededores, atraídos por el sonido de los disparos. Hombres que conocían a Caleb Thornfield como un vecino honesto, un hombre que los había ayudado en inviernos difíciles y que había compartido agua durante las sequías. El comandante del ejército trató de ahuyentarlos, pero los rancheros tenían ojos propios. Vieron a Caleb luchando junto a los comanches, y vieron a la chica que estaba claramente herida y protegida en lugar de ser rehén. El viejo Pete Murdoch, que tenía su rancho a 5 millas al sur, se acercó al comandante con su propio rifle listo. ¿Qué diablos estás haciendo, soldadito? Ese es Caleb Thornfield y no es de los que buscan pelea a menos que alguien le dé una razón para hacerlo. La autoridad del comandante se estaba desmoronando, sus hombres estaban desmoralizados y su misión fue expuesta como algo más oscuro que un simple rescate. Pero los hombres heridos sin nada que perder se convierten en enemigos peligrosos. La mano del comandante se movió hacia su arma, y Caleb se dio cuenta de que el oficial estaba preparado para salir de esta situación a tiros en lugar de enfrentar un consejo de guerra. El jefe también lo vio, y sus ojos se encontraron en el campo de batalla, ya que ambos entendieron lo que estaba a punto de suceder. El comandante de la caballería le apuntó con su pistola a Pete Murdoch, pero el tomahawk del jefe encontró su cráneo antes de que pudiera disparar. La batalla terminó tan de repente como había comenzado. Los soldados restantes, desmoralizados y sin líder, arrojaron sus armas cuando se enfrentaron a 20 rancheros enojados que conocían a Caleb Thornfield desde hacía años. No eran soldados de carrera,
eran granjeros y vagabundos que se habían unido al ejército por un salario constante, no para masacrar a civiles en un rancho de México. Pete Murdoch desmontó y se acercó a donde Caleb estaba arrodillado junto al bebedero, revisando el estado de Ayanna. La fiebre de la chica había bajado durante la lucha y sus ojos estaban más claros ahora, aunque todavía estaba débil por la pérdida de sangre. Caleb, dijo Pete en voz baja, ¿quieres decirme de qué se trata todo esto? Así que Caleb les contó la historia, cómo encontró a Ayanna herida, trató sus lesiones, la llegada de los guerreros, la traición del teniente y el ataque del ejército a lo que debería haber sido una resolución pacífica. Los otros rancheros escucharon en silencio, entendiendo gradualmente que su vecino había arriesgado todo para salvar una vida. El jefe se acercó lentamente, con su pintura de guerra manchada de sudor y pólvora. Miró al comandante de caballería muerto, luego a los soldados sentados en la tierra con las manos en alto, y luego a los rancheros que habían intervenido para detener una masacre. Este hombre blanco, dijo el jefe señalando a Caleb, tiene más honor que los soldados que visten abrigos azules. Pete asintió. Caleb siempre ha sido una buena persona. Si él dice que la chica necesitaba ayuda, entonces la necesitaba. Pero la situación estaba lejos de resolverse. 23 soldados estaban muertos o heridos, un comandante de caballería había sido muerto en la propiedad de Caleb y una banda de guerra comanche estaba en medio del territorio de rancheros blancos. Este era el tipo de incidente que comenzaba guerras entre pueblos enteros. El jefe pareció entender esto también. Habló rápidamente a sus guerreros, quienes comenzaron a prepararse para irse a pesar de sus propios heridos. Era mejor retirarse ahora que esperar a que llegaran más soldados buscando venganza. Espera, dijo Caleb. Ella no está lista para viajar. La herida podría reabrirse. La mandíbula del jefe se tensó. Cada minuto que se quedaban aumentaba el peligro, pero la vida de su hija valía más que una ventaja táctica. Correremos ese riesgo, decidió. Pero Ayanna tenía algo que decir sobre su propio destino. Luchó por ponerse de pie y habló en comanche, con su voz con la autoridad de una hija de jefe a pesar de su juventud. Lo que dijo hizo que los ojos de su padre se abrieran de sorpresa. Ella se negaba a irse. Estaba reclamando un santuario en el rancho de Caleb bajo la ley comanche, poniéndose bajo su protección hasta que se curara por completo. El jefe miró a Caleb con una expresión que mezclaba respeto con una profunda preocupación. Ella elige confiarte su vida. Si algo le sucede, no tuvo que terminar la amenaza, pero también le entregó a Caleb la bolsa de medicinas que le había ofrecido antes, sellando un lazo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Justo en ese momento, escucharon el sonido de más caballería acercándose desde 3 direcciones diferentes. Resultó que la caballería que se acercaba era el coronel Hayes de Fort Griffin, montando con 2 compañías y una bandera blanca. Había venido a negociar, no a pelear. Hayes era un veterano, un hombre que había visto suficiente violencia en la frontera para saber la diferencia entre la justicia y la masacre. Cuando observó la escena en el rancho de Caleb, los soldados muertos, los guerreros comanches y los rancheros parados juntos, comprendió de inmediato que algo había salido muy mal con la misión de sus subordinados. Al comandante Patterson se le ordenó investigar los informes de un secuestro, dijo Hayes con cuidado, no participar en una guerra abierta contra civiles. Pete Murdoch escupió jugo de tabaco en la tierra. Su chico, Patterson, se estaba preparando para dispararme por hacer preguntas, coronel. Si ese jefe no le hubiera puesto un tomahawk en el cráneo, también estaríamos enterrando a gente blanca. Los ojos experimentados del coronel examinaron la escena, los vendajes médicos de Ayanna, la calidad del tratamiento que había recibido, la forma en que los guerreros comanches la estaban protegiendo en lugar de amenazarla. Esto no era un secuestro, era un rescate que se había convertido en una pesadilla política. Pero Hayes había sobrevivido 30 años de política en la frontera encontrando soluciones que satisfacían el honor de todos sin iniciar guerras. Miró al jefe, luego a Caleb, y luego a la bolsa de medicinas que colgaba del cinturón del ranchero. Parece que ha habido un malentendido, dijo con diplomacia. El ejército recibió información de que un colono blanco estaba reteniendo a una chica comanche contra su voluntad. Claramente, esa información era incorrecta.
El jefe asintió lentamente. El hombre blanco salvó la vida de mi hija. Vinimos a honrar este acto, no a hacer la guerra. Y sin embargo, 23 soldados están muertos, observó Hayes. Porque atacaron mientras hablábamos de paz, respondió el jefe. Su comandante disparó primero. Hayes pudo ver el cálculo político en las palabras del jefe. Ambas partes necesitaban una manera de terminar esto sin perder la cara o iniciar un conflicto más amplio. La verdad era complicada, pero la solución podría ser simple. Propongo esto, dijo Hayes. El ejército registra oficialmente que el comandante Patterson se excedió en su autoridad y atacó las negociaciones pacíficas. Los comanches regresan a su territorio con nuestras disculpas por el malentendido. El señor Thornfield continúa su vida como un miembro respetado de esta comunidad. Fue una mentira para salvar la cara con la que todos podían vivir. Los soldados muertos serían honrados como víctimas del mal juicio de su comandante en lugar de héroes de una causa justa. Pero Ayanna todavía se negaba a irse hasta que su herida sanara por completo. Durante 2 semanas se quedó en el rancho de Caleb bajo la protección de la ley comanche y la garantía del ejército. Durante ese tiempo, sucedió algo inesperado. Ella comenzó a enseñarle a Caleb su idioma y él le enseñó a leer inglés. Compartieron historias sobre sus pueblos, sus pérdidas, sus esperanzas de un futuro donde el entendimiento pudiera reemplazar a la violencia. Cuando finalmente se fue, cabalgando fuerte y sana de regreso a la banda de su padre, ambos habían cambiado. El jefe cumplió su palabra sobre la protección por el resto de su vida, ningún comanche volvió a asaltar la tierra de Caleb Thornfield. Y lo que es más importante, cuando otros colonos en el territorio enfrentaban asaltos o conflictos, a menudo acudían a Caleb como mediador. El simple acto de bondad de Caleb no solo salvó la vida de una persona. Cambió su vida, unió a la gente e incluso ayudó a prevenir futuras guerras. Esto demuestra que a veces, la elección más peligrosa es también la que conduce al mayor bien. Y todo comenzó con un hombre, una chica y el coraje de hacer lo correcto.